Bienvenidos, amantes del terror y lo sobrenatural. El día de hoy les he traído la historia de la venganza del demonio. Esta es la segunda parte y última de la muñeca maldita. Quédate hasta el final a escuchar la historia si no tienes miedo de hacerlo. Recordaremos que en el capítulo anterior, Melanie logró engañar al demonio y hacer que deshiciera el medallón. Entonces, ella pensó que se había librado de él. Para olvidarse por un tiempo de aquellos sucesos aterradores, Melanie y su abuela realizaron un largo viaje. Después de él, regresaron a casa. Durante sus vacaciones habían tomado la decisión de cambiarse de casa para no tener que recordar la aterradora experiencia con la muñeca maldita. Ese mismo día, Melanie se puso en contacto con su tía para que la acompañara a buscar una nueva casa. Laura hizo cita con dos agentes inmobiliarios para ver varias opciones. Y al día siguiente, ambas acudieron a la primera cita. No hubo necesidad de buscar mucho. En ella, el primer agente les enseñó una casa y Melanie quedó prendada de ella. Era una antigua casa en las afueras de la ciudad. Pidió inmediatamente verla. Laura y ella acompañarían a la gente quien les enseñó la casa a detalle. A Melanie le pareció perfecta y sabía que a su abuela también le gustaría. El resto es historia. La casa fue comprada y días después Melanie y su abuela se instalaron en ella. Todo parecía alegría y felicidad, pero esto no habría de durar mucho tiempo a Melanie. Durante la primera noche en aquella casa, Melanie recorría habitación por habitación y comenzó a escuchar susurros infernales. Una aterradora y sepulcral voz pronunciando su nombre. La chica comenzó a sentir miedo y escalofrío que recorría toda su espalda y caminó rápidamente para llegar a la sala donde se encontraba su abuela leyendo. Sin embargo, a medida que caminaba, los susurros se escuchaban aún más y Melanie comenzó a sentir una extraña presencia que la perseguía. Desesperada intentó esconderse en una habitación. Al entrar en ella, los susurros y la presencia dejaron de perseguirla. Un antiguo mueble llamó su atención por unas fotografías color sepia que se encontraban enmarcadas en él. Se acercó a verlas y descubrió varias cajas abiertas repletas de más fotos. Curiosa, se puso a verlas. Entre ellas encontró una fotografía de una niña cargando la muñeca, la misma que Laura le había regalado. También había periódicos y recortes de ellos con la foto de la niña. A través de los artículos que leyó en los periódicos, descubrió la trágica historia de la niña que alguna vez poseyó a la muñeca. Con cada descubrimiento, la presión en el aire se intensificaba. La muñeca maldita volvió a ser el centro de atención para Melanie. No daba crédito a lo que leyó. La historia de la niña era muy parecida a la de ella. Curiosamente,
También sus padres habían muerto en un accidente y quedó al cuidado de sus abuelos. Pero lo más aterrador fue enterarse de que en aquella época se tenían noticias de que la muñeca había dañado a mucha gente, a todos aquellos que trataron de destruirla. Cada persona que se interponía en su camino moría después de ser víctima de aterradores sucesos sobrenaturales. En los recortes de periódico había artículos referentes a las historias ocurridas en diferentes lugares sobre fenómenos paranormales aterradores que la gente que había estado en contacto con la muñeca había tenido. Algunas personas reportaron sentir una presión en el pecho. Otras afirmaron haber escuchado risas infantiles en medio de la noche. Y unos pocos incluso mencionaron haber visto sombras moviéndose por su casa. Los incidentes variaban en gravedad, pero todos compartían una conexión con la presencia inquietante de la muñeca. Estos relatos de encuentros espeluznantes aumentaron el aura de misterio que rodeaba a la muñeca. Melanie salió de la habitación y fue a encontrarse con su abuela, pero no le comentó nada de lo ocurrido. Simplemente cenaron y cada una se fue después a dormir a su habitación. Al día siguiente, Laura llevó de compras a la abuela. Melanie se quedó sola en la casa, así que aprovechó para seguir investigando el asunto. Con toda la información que juntó, fue a la hemeroteca a consultar periódicos que le dieran más pistas, pero no encontró nada. Regresó a la casa y continuó buscando más detalles. Revisó cada lugar de la habitación. Entonces encontró otra pequeña caja de madera que abrió con mucho temor. Dentro había unas hojas con símbolos e instrucciones para realizar un ritual que prometía la posibilidad de permitir que los espíritus que habiten los objetos inanimados puedan ser destruidos. Sin embargo, Melanie no entendía nada del asunto, por lo que esperó a que Laura regresara con su abuela y entonces le comentó lo sucedido. Laura tampoco entendía nada, pero deseosa de ayudar a su sobrina, le prometió investigar. Los días pasaron y los sucesos sobrenaturales eran cada vez más frecuentes en la casa. Aunado a esto, la abuela enfermó repentinamente, por lo que tuvo que ser hospitalizada y posteriormente su hijo Alfredo la llevó a vivir a su casa. Melanie se quedó sola, a merced de la presencia maligna que había en la casa. Laura le propuso irse a vivir con ella para que no estuviera sola. Así que aceptó. Sin embargo, los aterradores sucesos comenzaron a ocurrirle también en la casa de su tía. Un amigo de Laura se había dedicado varios días a investigar acerca del ritual para liberar a Melanie y logró encontrar algunas pistas. Según un anciano maestro de filosofía y estudioso de la magia, el ritual involucraba la invocación de entidades espirituales a través de palabras, gestos específicos que habían de ser realizados por un mago en una determinada fecha, en un lugar específico dentro de la casa de Melanie, a una hora exacta de la noche. Para su realización,
serían necesarios una serie de artículos mágicos para que el mago pudiera utilizarlos en el ritual. La fecha estaba próxima. Los utensilios podrían encontrarse, pero faltaba encontrar quién hiciera el ritual. Laura, Melanie y su amigo se dedicaron sin descanso a buscar una persona que pudiera realizarlo. Isaac, después de tanto buscar, logró contactar por medio del periódico a un hombre que parecía serio y capaz de hacer el trabajo. Le llamó por teléfono, quedando de verse en su local. Una vez hecha la cita, les comunicó a Laura y a Melanie que tenían que ir a ver al señor el martes por la tarde. Melanie volvió a sonreír después de tanto tiempo de no hacerlo. Sus ojos reflejaban la esperanza de salvarse de aquella presencia maligna. Laura se sintió más tranquila al verla. Para el próximo martes, los tres acudieron a la cita. El hombre los recibió. Le explicaron lo sucedido, enseñándole el ritual. Él lo analizó detenidamente y prometió realizarlo sin ningún problema. El día del ritual llegó. Todo estaba preparado ya para que al dar la hora se realizara. Así que a las 12 de la noche en punto, el hombre comenzó con el ritual. Melanie, Laura e Isaac solo eran espectadores que observaban. Lo primero que hizo aquel hombre fue recitar una serie de palabras en un idioma totalmente desconocido. Entonces su voz comenzó a cambiar, convirtiéndose en una aterradora y sepulcral voz. Al igual que su rostro y sus manos se transformaron. Y de pronto él se había convertido en un demonio. Sacó de su túnica negra 3 muñecos negros de cera y los lanzó al suelo. Pronunció algunas palabras y sin que nadie pudiera hacer algo, los 3, Melanie, Laura e Isaac, cayeron al suelo muertos. Inmediatamente el hombre tomó los 3 muñecos y los quemó. Una vez que los 3 se deshicieron en el fuego, el hombre pronunció en voz alta: mi venganza está consumada. Soy libre. Después, despreocupadamente salió de la casa y ha transformado en hombre normal, vestido con un traje negro. Y caminando, se alejó del lugar sin que nadie pudiera imaginar siquiera lo que aquella aterradora y mortal noche había sucedido. Llegamos al final de la historia de la muñeca maldita.